Buenas noches, mi nombre es Miguel Fabián Mora Herrera y eh, voy a sustentar por medio de este video el experimento 1 del laboratorio de electromagnetismo. Tenemos aquí unos montajes, podemos escoger un software eh, entre Proteus, Multisim, un software tipo CAD para realizar unos montajes que nos exigía en el laboratorio. Entonces el primer montaje que nos exigieron en el experimento número 1 era colocar hacer un circuito en serie de unas resistencias. Eh, Utilicé para esto el software Proteus y nos pedían medir el voltaje en cada una de las resistencias. Entonces la fuente que yo puse fue de 9 voltios, la resistencia 1 de 1K, la resistencia 2 de 2K y la resistencia 3 de 3K. En el código de colores de resistencias, de 1K es negro, marrón, naranja, de 2K es negro, rojo, naranja y de 3K es negro, naranja, marrón. Negro, naranja, naranja, perdón. Calcular el valor de voltaje utilizando el multímetro en cada resistencia. Acá no lo dio el Proteus. En la resistencia 1 es de 1,50 voltios, en la segunda 3 y en la tercera resistencia 4,50. Calcular el valor teórico de la corriente. Entonces aquí por ley de Ohm vamos a calcular el valor teórico de la corriente. Tenemos que es voltaje sobre resistencia, pero la resistencia es la RT, la R total de 1K, 2K y 3K. Esto nos suma 6K. 9 dividido 6, la corriente que pasa por este circuito es de 1,5 miliamperios. Calcular el valor teórico del voltaje en cada resistencia. Bueno, al ser un circuito en serie, esta corriente va a pasar por la misma corriente va a pasar por todo el circuito. Eh, el voltaje en R1 es de la corriente por la resistencia. Entonces acá la resistencia 1 es de 1,5, la resistencia 2 es de 3 voltios y la resistencia 4 y la resistencia 2 es de 3 voltios y la resistencia 3 es de 4,5. Y acá vamos a revisarlo si el valor medido si nos da 1, 1,5, la 2, 3 y la tercera 4,5. Acá están los valores. En la comparación de resultados, simulación, pues son los mismos. El segundo montaje era un circuito en paralelo. El color de las resistencias es la misma. Ok, entonces tenemos el circuito en paralelo. Entonces encontramos los valores. Acá es para la corriente. Ven con ustedes. Entonces para la resistencia 1 es 9 miliamperios. Para la resistencia 2 4,5 y para la resistencia 3 3 miliamperios. Entonces, bueno, toca hacer la corrección ahí. Va a calcular el valor teórico de la corriente en cada resistencia. Entonces, teniendo en cuenta que en un circuito en paralelo la tensión es la misma, la corriente vamos a sacarla también por medio de la ley de Ohm. Calcular el valor teórico de la corriente. Entonces sacamos RT, pero RT en paralelo ya no se suman de como se sumaban las resistencias. Para sacar RT es 1 sobre la resistencia 1, 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Eso nos da que RT es igual a 545,45 ohmios. Entonces corriente en R1 va a ser 9 voltios dividido 1K, igual 9 miliamperios. Vamos a mirar si con lo medido si nos da 9 miliamperios. Perfecto. En la resistencia 2, 9 dividido 2, 4,5 miliamperios, 4,5. Y en la resistencia 3 nos da que es de 9 dividido 3, 3 miliamperios. Entonces el valor medido con el valor teórico es el mismo. Ya vamos a pasar a un circuito RC. En este circuito RC vamos a revisar la carga y descarga en condensador. Entonces, acá observamos
Este es el generador, este es el generador, entonces nos genera una señal. Entonces esta señal la vemos aquí y con la parte en el osciloscopio, en la parte B, vamos a conectar para revisar el tiempo de carga del condensador. Entonces vemos que apenas voltea aquí, no sube inmediatamente porque él tiene un tiempo y en ese tiempo es donde se carga el condensador. Asimismo, también es la descarga. Acá observamos la descarga. Entonces, él nos dice que en el circuito incluyamos una resistencia adicional en serie. Entonces, observamos que cuando colocamos una resistencia adicional, la señal, vemos que el tiempo de descarga del condensador y el tiempo de carga se alarga. Se demora más tiempo en descargar y más tiempo también en cargar con una resistencia en serie. Vamos a la capacitancia equivalente. Nos piden hallar la capacitancia equivalente. Entonces nosotros tenemos eh, un condensador 1 que es de 100 nanofaradios por otro condensador 2 que es 80 nanofaradios. Para hallar la capacitancia equivalente es C1 por C2 sobre C1 más C2 y esto nos da un resultado de 44,44 nanofaradios. Aquí tenemos ya el circuito en serie con el otro, con el C2 que es de 80. C1 es de 100, C2 de 80. Y acá observamos el tiempo de carga de, del capacitor 1 y el tiempo de carga del capacitor 2. Tiempos de descarga. Vamos a hallar ahora la capacitancia equivalente cuando el circuito cuando este circuito vamos a ponerlo no en serie sino en paralelo. Entonces en paralelo la capacitancia equivalente es C1 más C2 y esto nos da 180 nanofaradios. Acá observamos el tiempo de carga y acá observamos el tiempo de descarga. Respecto a cuando colocamos en serie, vemos que el C2 no carga completamente. Acá se divide y no alcanza a cargar. Tiempo de descarga, sí, obviamente, sí es carga completo. Y gracias por la atención prestada.